El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho con 13 en la mañana. Anoche el Pleno de la Asamblea Nacional, en una decisión que se veía venir, no me hubiese imaginado que la Asamblea opte por otra cosa. Pensé que iba a ser totalmente unánime, sin embargo hubo allí una abstención inexplicable de un legislador, del asambleísta Fausto Terán, de Alianza País. Pero de 130 legisladores presentes en la Cámara, 129 votaron por la moción de censura del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dentro del juicio político planteado por... ¿Qué pasó? Nos desconcentran acá. Dentro del juicio político planteado por el asambleísta Pavel Muñoz y el asambleísta Ángel Sinmaleza. Pavel Muñoz está con nosotros. ¿Cómo le va, legislador? Fabricio, buenos días. Un saludo cordial, un abrazo sincero, cariñoso para la ciudadanía que te puede ver y escuchar. Gracias a Pavel Muñoz. A ver, la pregunta es obvia, ¿no? Y mucha gente ayer se hacía cuando se informó sobre la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿De qué sirve la censura cuando Ceballos en marzo ya se fue del cargo? Y por eso, Fabricio, le decía, primero también déjeme empezar con una cosa, que me parece que es mandatorio, Fabricio. Y rechazar las declaraciones del presidente de la República el día de ayer, que está fuera del país, donde dice esta lógica que a veces uno no lo entiende, ¿no? Entre que quiere contar una anécdota o quiere contar un chiste y lo hace mal, diciendo que alguien le había dicho que nos merecemos un mejor presidente, y él había dicho, yo también quiero un mejor pueblo. Esta es una ofensa al pueblo ecuatoriano. Yo no puedo dejar pasar desapercibida ese comentario malhadado del presidente de la República, y merece mi rechazo porque al pueblo ecuatoriano se lo respeta, Fabricio. Esto en primer lugar. En segundo lugar, Fabricio, efectivamente hemos tenido una votación de las que pocas veces se puede lograr en la Asamblea Nacional, evidentemente con un voto de abstención absolutamente incomprensible de Fausto Terán, como usted bien lo decía. Me huele a mí a voto de complicidad, pero lo rescatable es que hemos tenido un pronunciamiento unánime del pueblo ecuatoriano para sancionar a Juan Carlos Ceballos. Y Fabricio, la sanción a Juan Carlos Ceballos no es solamente a él, es a la negligencia, a la irresponsabilidad y a la indolencia como las políticas oficiales del gobierno de Moreno. Y finalmente la pregunta es muy importante. Yo empecé ayer, Fabricio, mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional pidiéndole disculpas al pueblo ecuatoriano y exigiéndole al resto de asambleístas que le pidamos disculpas al pueblo ecuatoriano por habernos demorado en ese juzgamiento político. El mal manejo de la cartera de salud ha cobrado vidas en el Ecuador. Más de 55,000 ecuatorianos son los que se registran en el registro civil, permítame la redundancia, como muertes en exceso, y es inconcebible lo que ha pasado. Nos demoramos. ¿Por qué nos demoramos? Porque esta asamblea lastimosamente ha llegado tarde a los temas que son importantes, pero la otra, Fabricio, porque usted tiene algunos asambleístas que son número uno para en los micrófonos, ¿no es cierto?, hacer críticas al gobierno, pero ya piensan 2, 3, 4 veces cuando tienen que darnos la firma para sustentar un juicio político. En este caso lo logramos hacer, tuvimos el apoyo de algunas bancadas, y cierro diciéndole, Fabricio, que sí, es un pecado que hayamos hecho este juicio con demora, pero sería un pecado aún mayor que no lo hagamos. Es decir, si ya es un pecado la demora, sería un pecado aún mayor, ¿no es cierto?, la impunidad. Y nosotros a la impunidad no le íbamos a dejar pasar. Ahora bien, con la censura, entiendo que el efecto práctico es, por un lado, un pronunciamiento de censura, pronunciamiento institucional de la Asamblea. Yo no sé si ahora sí ya está claro que una autoridad que ha sido censurada por la Asamblea Nacional tiene impedimento para ocupar durante un tiempo cargo público. Quisiera que me aclare eso, asambleísta. No hay duda alguna, Fabricio, salvo de aquellos y de aquellas que quieren hacerse los vivarachos no acatando esa decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Me faltó decirle esto porque es muy importante. Si Ceballos hubiera estado en funciones, la sanción que le hemos dado, la sanción política que le hemos dado ayer, tuviera dos consecuencias: la inmediata cesación de su cargo y la no posibilidad de ejercer cargo público en 2 años. Al él ya no haber estado en su cargo, no se le puede, evidentemente destituir porque ya no es ministro, pero no podrá él ejercer cargo público en los 2 próximos años,
Y esperemos que también ahí se haga valer la sanción moral, me parece, Fabricio, porque personas como Ceballos no podemos tenerlas en la administración pública. Quien confunde que debe privilegiar a sus panas en vez de hacia la población no puede ser un funcionario público. Quien confunde vacunándose él en nombre de los caídos, de los fallecidos producto de la pandemia, no puede ser funcionario público. Quien tuvo una administración tan negligente como la tuvo este señor no puede ser funcionario público. De manera formal, los 2 años él no podrá ejercer, pero espero que al gobierno de turno, al gobierno que viene también, le quede claro que funcionarios como Ceballos simplemente no los puede tener en sus filas. Ahora bien, pasemos entonces al otro nivel. Ya se censuró a Ceballos, con eso se va a cerrar la fase de fiscalización de la actual Asamblea Nacional. A esta Asamblea le quedan 8 días. ¿Qué va a pasar en esta semana que le queda? La última semana de trabajo, los últimos 8 días de la actual Asamblea. Pavel Muñoz. Bueno, Fabricio, primero pongámosle la calificación general, y la calificación de esta asamblea es pésima. No ha sido una buena asamblea, tiene rechazo y repudio ciudadano. Lo lamento mucho porque al final nos termina cayendo también a los que hemos hecho, creemos que adecuadamente nuestro trabajo. Pero más allá de haber hecho adecuadamente nuestro trabajo, habemos asambleístas, particularmente somos los de la Revolución Ciudadana, que nos mantuvimos fieles a nuestros mandantes. El asambleísta que entiende que él no es el más importante, sino el pueblo que le vota y le da un mandato es el más importante, esos asambleístas, incluso una parte de ellos, hemos gozado nuevamente con el favor ciudadano para ser reelectos. ¿Con esto qué quiero decir, Fabricio? Quiero decir que la calificación de la asamblea es pésima, pero que ventajosamente la ciudadanía también puede hacer las distinciones del caso y reconocer a los que hemos hecho o un buen trabajo o a los que nos hemos mantenido firmes por el mandato de nuestro pueblo. Quiero pedir... En ese contexto... Sí, siga, por favor. En ese contexto quedan 8 días, alguien dirá, bueno, pero ¿qué van a hacer en estos 8 días? Porque estas cosas se ponen al último. Y aquí, sin quitar la crítica que tengo a la Asamblea Nacional, decirle que esto, y es usted es sobre todo un, buen espectador más que un buen jugador de fútbol. Y usted sabe que los partidos, ¿no es cierto?, se juegan hasta el minuto 90. Así que si hasta el último día tenemos que tomar alguna decisión legislativa de fiscalización, ¿no es cierto?, está bien que lo hagamos. ¿Usted cuando se refiere a esto, se refiere al caso puntual del asambleísta Fabricio Villamar? En términos de fiscalización, sí, pero en términos de legislación me refiero, por ejemplo, a la conversación que ustedes tenían hace un momento. Si podemos votar, si podemos avanzar con el tema de la ley de economía circular, hagámoslo así. Ojalá el presidente de la Asamblea incluso pusiera un proyecto mío, por ejemplo, también de Henry Cucalón, también del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, en el que sancionábamos y pedíamos la restitución de los débitos indebidos, aquello que la banca le venía debitando a sus clientes sin que sus clientes hayan aceptado. Hace más de 2 años, Fabricio, presentamos una iniciativa y el presidente de la Asamblea no la ha puesto. Si la pone ahora para el primer debate, no quitaré la molestia de que no la he puesto antes, pero habrá una buena cosa porque entonces quedará un segundo debate pendiente para la próxima Asamblea. Ojalá pueda meter algunas cosas que son importantes y no solo bambalinas. Correcto. Ha hablado de la ley de economía circular que está pendiente el segundo debate. Yo le preguntaba del tema de fiscalización. ¿Quedará tiempo para analizar en el pleno de la Asamblea el informe de esta comisión especial que se integró y que recomienda la destitución del asambleísta Fabricio Villamar? Creo que sí, Fabricio, creo que sí, porque no se olvide que con las últimas reformas que hicimos a la ley de la función legislativa, ya los plazos no quedan a voluntad del presidente de la Asamblea. Fíjese qué pasó con el caso de María Paula Romo. Él decidió poner en la congeladora a ese juicio político. ¿Qué pasó con los casos y los juicios políticos pedidos para Richard Martínez? Él decidió ponerlos en la congeladora. Hoy es distinto. El propio juicio para Ceballos ya fue el primero que se sustanció bajo la nueva ley. Y ahí los plazos ya no quedaron a voluntad del presidente de la República, sino que son plazos mandatorios. Si no estoy mal, Fabricio, tenemos 5 días de que se ha presentado el informe sobre el caso del asambleísta Villamar, y en 5 días espero que la Asamblea Nacional pueda tomar un pronunciamiento, los 137 asambleístas, de saber cómo vamos a votar en ese caso. Ahora, ese informe recomienda la destitución del asambleísta Villamar. Vamos a suponer que efectivamente el Pleno de la Asamblea se pronuncia por destituir al asambleísta Villamar, pero resulta que lo van a destituir cuando faltan, 1, 2, 3 días máximo para que termine, para que finalice el actual periodo legislativo, doctor. Sí, Fabricio, grave defecto, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sería aún más grave no hacerlo. Si ya se presentó una denuncia por parte de un asambleísta, el asambleísta Coyahuaso, si se estableció la comisión que presentó un informe para que el Comité de Ética sugiera y se eleve al Pleno de la Asamblea Nacional,
siendo tarde, sería aún peor que no se conozca. Así que si no me falla la memoria, son 5 días los que en este momento deberían recurrir. Estamos a 6 de mayo, me corregirá usted. Por lo tanto, entenderé que alcanzamos hasta el 13 a poder hacer esa sesión, al último día, algunas otras sesiones. Al último día de trabajo. Pero ¿por qué solamente decidieron investigar al asambleísta Villamar? Porque había también casos de otros legisladores, y no me refiero, por ejemplo, a gente como Israel Cruz, que es un sobreviviente del cáncer. Yo conozco la situación personal del asambleísta de Chimborazo, que lo pusieron en el mismo saco, pero hay otros legisladores cuya situación como que no estuvo tan clara, asambleísta Muñoz. ¿Por qué solamente con Villamar y no con el resto? ¿Qué pasó? Fabricio, voy a tener que revisar ya adecuadamente el informe cuando nos envíen para que sea de nuestro conocimiento. No conozco a precisión, yo directamente no lo he leído, pero sí le puedo transmitir la información que le escuchaba el día de hoy al asambleísta Fernando Callejas, que estuvo al frente de esta comisión, digamos, encargada de elaborar el informe. Él señala que hay 4 casos donde había algunas dudas, pero señala que de esos 4 casos, 3 pudieron de alguna u otra manera sustentar, ¿no es cierto?, y tener los justificativos de por qué tuvieron un carnet con discapacidad, y señala que muchos de ellos incluso, o al menos no son muchos de ellos, estamos hablando de 4 casos, pero señala que algunos de estos tuvieron el carnet incluso antes de que sean asambleístas. Y en palabras del asambleísta Callejas, otrora, ¿no es cierto?, coideario del asambleísta Villamar, él dice que en el caso del asambleísta Villamar no pudo poner los justificativos sobre la mesa, que su gran argumento fue que se estaría violentando la privacidad de un caso más bien de salud, y él señala que esto no aconteció así con los otros asambleístas. Así que entiendo que a juicio del grupo de trabajo que elaboró el informe y de la comisión que ha votado de manera unánime ese informe, han quedado sombras sobre el otorgamiento de ese carnet de discapacidad para el asambleísta Villamar, y se ha develado también que en el funcionamiento interno del Ministerio de Salud hay unos funcionarios que estaban operando con una red de corrupción, no habría otra palabra, con una red de corrupción para el otorgamiento de carnets. Así que en palabras del asambleísta Fernando Callejas, decía que de estos 4 casos, 3 pudieron de alguna u otra manera sustentar por qué tenían ese carnet con discapacidad, y en el caso del asambleísta Villamar, las respuestas fueron, a juicio de él, ¿no es cierto?, más bien oscuras. Quiero pedirle, de ser posible, absoluta sinceridad a Pavel Muñoz, nuestro invitado. ¿Qué está pasando en la interna de la futura bancada de UNES, de esos 49 que parece que no están tan unidos como uno pudiese pensar, asambleísta Muñoz? Fabricio, usted es asambleísta, usted es un comunicador serio, se centra más en información precisa que en algunos rumores de redes sociales. Han habido rumores de redes sociales absolutamente descabellados y queriendo, digamos, hilar más fino donde no hay por dónde hilar más fino. Y le voy a poner pruebas, más que mi opinión, le voy a poner pruebas, Fabricio. Hace 2 días estuvimos aquí en la ciudad de Quito teniendo nuestro segundo taller como asambleístas electos. Nosotros vamos a ser 49 asambleístas. Lo primero que hicimos es a nuestro compañero Joao de Manaví darle un fuerte abrazo porque se verificó nuestra curul número 49. Después hemos tenido un ambiente de absoluta camaradería, de absoluta confraternidad, somos compañeros, estamos con espíritu alto para iniciar las tareas desde el 14 de mayo. Tuvimos, me parece que, Fabricio, si no estoy mal, 6 casos de personas que no pudieron llegar, absolutamente entendibles. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Esther Cuesta regresando de Europa, Mónica Palacios instalándose, ella es de Estados Unidos, entrando al país, Juan Cristóbal Lloret, que tomó una autocuarentena porque parece que estuvo vinculado con algún caso de COVID y él mismo decidió no exponer a sus compañeros, Joana Ortiz, que no alcanzó a su vuelo de Loja, fue cancelado. Así que no, nada que ver, Fabricio. Estamos absolutamente claros, contentos. Algún asambleísta, digamos, electo, más movido por el odio, yo y la animadversión a nosotros, decía que él cuenta con 15 votos. Yo lo que primero le diría es que consolide su bancada. Nuestros votos están absolutamente claros. Así que no hay que hilar muy fino ahí, Fabricio. Estamos totalmente listos y con el mejor de los talantes para iniciar el nuevo periodo. No hay que hilar fino porque Sofía Espín, a pocos días de haber sido designada la coordinadora de esa bancada futura de UNES, decidió ayer declinar esa nominación. Nos avisó ese día, Fabricio, argumentó razones personales y respetuosos como somos, no le preguntamos mucho, no indagamos mayormente. Si son razones personales, las respetamos, aunque le hemos invitado a que no se separe
de la bancada. Yo creo que además del equipo, me refiero al equipo de coordinación de la bancada. Usted conoce también cómo hemos venido operando, Fabricio. Nosotros hemos sido un equipo de coordinación. Me ha correspondido hacer a mí a veces cabeza de ese equipo de coordinación, sobre todo por los diálogos políticos, pero en realidad hay al menos unos 3 o 4 ámbitos de trabajo que obligan a que tengamos tal vez 4 compañeros, compañeras, ¿no es cierto?, con esas experticias. La comunicación parlamentaria es importante y tenemos asambleístas, ¿no es cierto?, con esas experticias. ¿Quién va a asumir la coordinación? La decisión la tomaremos, Fabricio, seguramente entre el 12 y el 14. O sea, usted no es el coordinador. No, yo, Fabricio, prácticamente he sido coordinador los últimos 3 años y medio, así que no me ha tocado ventajosamente hacerlo, pero les pediría a mis compañeros que para este periodo yo no estar en la coordinación. Yo siempre estoy activo, usted me ve, hago entrevistas, lo que fuera, mi trabajo legislativo, mi trabajo de fiscalización, pero me parece que es muy importante que compañeros que entran pueden asumir esta tarea. Insisto, el caso de Juan Cristóbal Lloret, Doris Solís, con Marcela Holguín, en distintas tareas, Mauricio Proaño, Franklin Samaniego, en distintos momentos hemos tomado la conducción. Yo he estado prácticamente con ese equipo y me ha tocado hacer cabeza de coordinación de bancada prácticamente en los 3 años y medio, y créanme, Fabricio, que quiero más bien no hacerlo en este periodo. ¿No es cierto? Hay compañeros que de sobra tienen los méritos para hacerlo. Correcto. Pavel, cierro esta entrevista. Le pido una respuesta corta porque me queda un minuto. En Radio Sonorama, esto acaba de publicar hace media hora el colega Juan Carlos Calderón. En Radio Sonorama, en la fraterna Radio Sonorama, la asambleísta Guadalupe Llori de Pachacutic ha dicho que están a punto de lograr un acuerdo con UNES, con el correísmo, para captar la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Es verdad eso? Esperemos que sí. Estamos en diálogos con Pachacutic, los diálogos están avanzados. En esos diálogos nos interesa, y también le hemos planteado que se integre la izquierda democrática, y no nos interesa que el bloque de gobierno quede por fuera, con lo cual esperamos nosotros que, Fabricio, respetemos la foto de la primera vuelta electoral. Esa foto dejó con 49 asambleístas da UNES, la Revolución Ciudadana, 27 a Pachacutic, 18 a la izquierda democrática, 16 al Partido Social Cristiano, así que creo que lo mejor será que así se componga la mayoría de la Asamblea Nacional. Esto es como si fuera una carrera, ¿no es cierto?, atlética. El podio se compone con los que llegaron en los primeros lugares, primero, segundo y tercero. Nosotros creemos que así debería ser la mayoría, y tengo expectativa de que efectivamente se pueda concretar eso en cuestión de horas o días. ¿Ustedes buscarían una vicepresidencia? ¿Esa sería la idea? Mire, nosotros hemos creído, Fabricio, que nos corresponde la presidencia de la República, pero nosotros de la Asamblea. La de Asamblea, perdón. La de la República también, pero ahí nos quedamos a 4 puntos, perdóneme. Pero la de la Asamblea, en cambio, hemos sido con claridad la fuerza más votada. Insisto, tenemos casi el doble de escaños que quien nos sigue, que es Pachacutic, y creemos que es absolutamente legítimo, absolutamente democrático, absolutamente proporcional que nosotros tengamos expectativa de presidir la Asamblea Nacional. Pero al mismo tiempo, Fabricio, sabemos cuáles son las prioridades del país. Las prioridades del país son atender sus necesidades, que pare la persecución política, que el presidente electo pueda administrar el país y no dedicarse a este tema de la persecución política. Así que si en esas prioridades tenemos que resignar nuestra posibilidad de presidir la Asamblea, no nos quita el sueño. Pero evidentemente también lo buscamos, pero no nos quita el sueño. Correcto. Pavel, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Lo mismo, Fabricio. Un abrazo. Muy amable. A Pavel Muñoz, asambleísta de la Alianza Unión por la Esperanza UNES.